Bueno, pues gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre, como ya comentó Aldo, es Sonia Quintana. Yo soy la subdirectora de evaluación y voy a pedirle a mi colega Ulises que me ayude con la presentación que preparamos para esta primera parte. Yo voy a hacer una presentación general de en qué consisten, bueno, cuáles son los antecedentes de los lineamientos que se reformaron y posteriormente, ya un poco de manera más detallada, va a intervenir nuestro colaborador Manuel Esparza del área de evaluación. Como ya señaló Aldo, pues el propósito de esta jornada es abordar estos tres temas. La siguiente, por favor, que tiene que ver con hacer una revisión de los lineamientos técnicos de evaluación, que reciban ustedes algunas recomendaciones, tanto para la respuesta a las solicitudes de información y en caso de que se lleguen a convertir en recursos, cómo darles una mejor atención o bien a las cuestiones de denuncias ciudadanas. Esto será a cargo del compañero Enrique López. Y para hablarles del tema de transparencia proactiva, pues estarán los compañeros de la Subdirección de Estado Abierto y Estudios. Entrando en materia de lineamientos técnicos de evaluación, si me ayudas con la siguiente, Ulises, pues antes de comentar acerca de los lineamientos, yo quería pues resaltar la relevancia que tiene la evaluación, cómo estamos en evaluación, como saben, y posteriormente hablar ya de los lineamientos. En la última evaluación que realizó esta dirección, se refiere a la tercera evaluación vinculante del año 2020, que fue dictaminada por el Instituto en diciembre del año pasado. En este ejercicio verificamos, de acuerdo con lo que marca la ley, la publicación de las obligaciones de transparencia y específicamente en aquellas fracciones o artículos que habían recibido observaciones. Entonces, por eso se denomina también evaluación de solventación, porque mide en qué medida se dio cumplimiento a las observaciones para cumplir con el 100% a lo que marca la ley. En este ejercicio revisamos 119 sujetos obligados y que habían recibido, que estaban en esta condición, ¿no?, de haber recibido observaciones o recomendaciones por que la información o no estaba, o estaba incompleta o desactualizada. Entonces, la siguiente, por favor. En términos generales, nosotros vimos pues que entre la segunda y la tercera evaluación hubo un incremento significativo que pasó en términos de cumplimiento general del 66.5 al 75.4% en este conjunto de 119 sujetos obligados. El desglose de cuál fue la mejora por ámbito la pueden observar en la columna de abajo, en donde vemos que en concreto, se me está cortando aquí la imagen, pero el poder legislativo, que ya tenía un cumplimiento bastante alto, pasó del 92 al 96%. Y en términos generales, nosotros lo que vemos es que cuando hacemos un zoom, cuando vemos con detenimiento cuáles son los sujetos obligados que mejores resultados obtuvieron, vemos que hay una relación positiva entre aquellas personas de las unidades de transparencia que se acercan a nosotros a través de las asesorías, ya sea grupales como estas o de manera individual, y nos permiten acompañarlos y asesorarlos en este proceso de cumplimiento a las obligaciones de transparencia. Entonces, nos da mucho gusto que en esta ocasión también hayan invitado, no solo estén presentes personal de las unidades de transparencia, sino también aquellas personas que de manera cotidiana se dedican
a recopilar y a generar y luego publicar la información que se tiene que cargar tanto en el portal institucional como en la Plataforma Nacional de Transparencia. Bueno, ahora sí vamos a pasar a la materia de los lineamientos técnicos de evaluación, que es el primer tema que nos convoca en esta reunión. La siguiente, por favor. Yo les quiero hablar de esta reforma que realizó el Pleno del Instituto a los lineamientos de evaluación. Es resultado de un proceso que viene desde el Sistema Nacional de Transparencia. Y aquí les voy a dar un par de antecedentes. Los lineamientos técnicos para publicar, homologar y estandarizar la información de las obligaciones establecidas en el título quinto de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información se realizó una primera sesión ordinaria en el seno de la Comisión de Indicadores del Sistema Nacional de Transparencia, y aquí se planteó un conjunto de 32 propuestas para modificar los lineamientos técnicos generales. En estas propuestas derivaban de nuevas obligaciones que de manera directa adquirió nuestro país. Por ejemplo, cuando asumió el participar en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, por ejemplo. Otro conjunto de propuestas derivaban de las reformas legislativas que tuvo la propia Ley General de Transparencia, Acceso a la Información Pública. Otras también están vinculadas con modificaciones que tuvieron, por ejemplo, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, o bien en la Ley General del Sistema Anticorrupción, así como también en la Ley General de Mejora Regulatoria, en la Ley General de Archivos, la Ley Federal de la Correduría Pública y la Ley General de Bienes Nacionales, entre otras. Estas propuestas de modificaciones inciden directamente en los formatos de 8 obligaciones de transparencia, y en los restantes solamente se hacen modificaciones que permiten hacer aclaraciones, así aclarar o detallar algunos párrafos explicativos. Entonces, a finales del año pasado, en una sesión de noviembre del 2020, el Consejo Nacional aprobó el acuerdo mediante el cual se modifican los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones del título quinto en la fracción 5 del artículo 31 de la Ley General de Transparencia, y que obliga a que difundan los sujetos obligados en sus portales de internet y en la plataforma nacional. De acuerdo a esto, pues lo que nosotros hicimos aquí en el órgano garante de la Ciudad de México fue adecuar los lineamientos que nosotros ya teníamos en 2019, y de tal manera que el 24 de marzo de este año, el Pleno del Instituto aprobó estos nuevos lineamientos técnicos de evaluación. Entonces, tanto los lineamientos generales como los que nosotros desarrollamos, o más bien actualizamos, tienen el objetivo de acompañar, guiar a los sujetos obligados en el proceso de publicación y actualización de la información, así como también guiar al propio órgano garante en la forma en la que debe de conducirse para realizar esta facultad que le da la ley de verificación de la publicación de las obligaciones de transparencia. Para hablar en términos ya más específicos de en qué consisten estas reformas, le voy a ceder la palabra a mi colega Manuel Esparza, jefe de la Unidad Departamental de Estadística. Por favor, Manuel. Muchas gracias, Sonia. Y pues muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos a estas asesorías. Pues bueno, vamos entrando en materia. Los lineamientos, como ya lo comentó Sonia, pues vienen de diversas modificaciones a la normatividad, tanto local como nacional e internacional. Y pues bueno, ese es un reflejo de lo que se ha tomado
o de que lo que se ha incluido en los lineamientos generales del Sistema Nacional de Transparencia. Estos lineamientos fueron aprobados por el Pleno en la sesión del 24 de marzo pasado. Y bueno, el Pleno, considerando que se debe actualizar la información del primer trimestre del ejercicio en curso, pues dio un plazo hasta el 31 de mayo del presente año para la actualización de la información del primer trimestre. Que bueno, me parece que en general los sujetos obligados que nos acompañan hoy pues ya tienen toda la información del primer trimestre de 2021 ya cargada tanto en su portal como en el CIPOT. Y bueno, para lo que no y que tengan alguna duda, pues para eso estamos aquí. En cualquier momento, si gusta, pueden levantar la mano para ver dudas específicas sobre el tema que estamos tratando en el momento. Y bueno, si tienen alguna duda que no tenga tanto que ver con los temas específicos, pues bueno, también me pueden detener en cualquier momento para verlo. Y bueno, hablando de los lineamientos y de las modificaciones principales que han tenido, pues aquí en esta presentación que les haremos llegar a los correos que nos hayan hecho favor de compartir en el chat de esta sesión, pues a los puntos más importantes o más relevantes de las modificaciones que sufrieron los lineamientos con respecto a los lineamientos anteriores, que son de noviembre de 2019. Manuel, perdóname la interrupción. Ya está con nosotros la comisionada María del Carmen. ¿Podríamos hacer un paréntesis, por favor, para que nos pueda acompañar? Y también le pediría a Ulises que quite la presentación y retomamos aquí. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Pues pasaba por acá para verles. Me da muchísimo gusto. Esperemos que en el Congreso de la Ciudad, en esta primera legislatura, pues estén cerrando con toda la información posible, habida y por haber. Y bueno, pues más que nada, lo que buscábamos justo también es poder pues darles una pincelada de cada una de las cosas que les han ido hablando pues el equipo de Estado Abierto y algunos tips que les van a dar integrantes de mi ponencia, de lo que hemos sobre todo observado en términos de detectar algunas oportunidades para responder de mejor manera, para pues qué son las cosas que nos piden regularmente al legislativo mucho más y que se han derivado pues en recursos también de revisión. Y por ahí también traemos unos buenos tips. Igual ya ven que hemos ido presentando distintos exhortos en materia de transparencia proactiva durante esta pandemia para que justo podamos pues darles un abanico de posibilidades para visibilizar información desde el legislativo. Y en ese sentido pues también nos tomamos la libertad de armar una asesoría técnica especializada con un poquito de mayor engrose respecto a las que hemos ido trabajando desde el año anterior y el 2019. Entonces, pues sin duda alguna estamos con unos buenos retos. Como sabemos, pues también el Congreso tiene toda la información que heredó de la Asamblea Constituyente. Ahí se las encargamos muchísimo para poder visibilizar esa información que también pues entra en el campo de obligaciones de transparencia y de la pues heredada también asamblea legislativa previa, ¿no? Creo que lo bonito en términos del Congreso de la Ciudad es que ya hemos ido pues con la construcción de una memoria parlamentaria muy interesante y me parece que en ese aspecto pues en el Congreso de la Ciudad tenemos un muy buen quehacer documental, de archivo, de aprovechamiento y de visibilidad del trabajo que de por sí ya están realizando. Y pues una de las cosas también, y me gusta también mencionarlo,
es que durante la pandemia, pues distintos congresos locales, y no se diga las 2 cámaras federales, pues tuvieran distintas reacciones ante el trabajo desde la virtualidad. Y en ese sentido, el Congreso en la ciudad, pues siempre dio como pasos muy oportunos, fueron de los primeros que tuvieron justo su normativa para trabajar con esas herramientas virtuales. Y creo que en ese sentido también hay una muy buena oportunidad de poder visibilizar los documentos ya digitalizados, en fin, aplicaron la firma electrónica de los propios iniciativas, acuerdos, en fin, decisiones que se tomaran y se han tomado al interior del Congreso. Y creo que en ese sentido me parece que podremos observar un archivo legislativo pues bien interesante, ¿no? De esta primera legislatura. Y pues era sobre todo eso, decirles que muchas gracias por también estos espacios de asesoría. A nosotras desde Estado Abierto el Info nos interesa mucho pues seguir siendo útiles y las cosas que nos haga falta extenderles, explicarnos de mejor manera, por favor háganoslas saber. Y bueno, pues era esa la intención de saludarles por acá, y cualquier cosa, pues por supuesto quedamos muy atentas y dispuestas a estar. Pues un gusto verles y por acá estamos. Muchas gracias. Comisionada, antes de que se vayan, ¿nos deja tomar otra foto? Sí, claro, yo encantada. Gracias. Espero que todas hayan estado bien. ¿Cómo están en el Congreso? Bien, ya ni les pregunté. Pero bueno, como esto está tan bien grabado, ¿verdad? Pero pues espero que estén con salud todas ustedes y sus familias, por supuesto. Bueno, pues listo. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes, chicos y chicas. Nos vemos prontito, por acá estamos. Un abrazo. Gracias, comisionada. A ustedes, gracias. Buenas tardes, comisionada. Gracias. Adiós. Saludos. ¿Puedes Pues, proceder, Manuel, por favor? Sí, por favor, retomamos la presentación y Gracias, continuamos. ¿Sí se me escucha bien? Gracias. Bueno, como les comentaba, algunos de los puntos más relevantes de esta modificación a los lineamientos, pues en primer término tenemos los relacionados con las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses. El cambio principal en este punto, que no es un cambio nuevo en nuestra normativa local, sino que ya tiene algunos años en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos desde la ley general, se elimina la opción de las personas que presentan las declaraciones de determinar si las mismas se publican o no. Es decir, que ahora todas las personas que presenten su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, la misma se publicará en una versión pública. Ahora bien, otro de las modificaciones de los lineamientos es que señalan expresamente que todas las versiones públicas que se publiquen de algún documento tienen que venir acompañadas del acta del Comité de Transparencia que autorizó esa o esas versiones públicas. Entonces, bueno, pues en este sentido, pues sí, se tienen que pasar por el Comité de Transparencia
todas bueno, no todas y cada una, sino puede ser en bloque, las declaraciones patrimoniales que presenten las personas servidoras públicas para la autorización respectiva del Comité de Transparencia, dependiendo del sistema que utilicen para la presentación de estas declaraciones patrimoniales. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, Manuel Moisés Rodríguez de aquí de la Auditoría Superior. En caso Sí. de las declaraciones, nosotros, bueno, la Contraloría nos ha manifestado que, bueno, ella no puede hacer, o bueno, no puede publicar la información. Hablan de que se va a implementar un sistema entre el Info y la Contraloría para ver los medios por el cual se puede dar una difusión de estas declaraciones. Nosotros propiamente, bueno, no dependemos de la Contraloría General, tenemos una Contraloría interna y esa Contraloría es la que genera, bueno, esta información, pero no tenemos un sistema dentro que nos, que genere, que recopile toda esa información. Ahí en ese sentido nosotros tendríamos que generar, bueno, generar un sistema y ese mismo sistema tendría que generar una versión pública o simplemente así todas las versiones públicas en PDF las podemos testar y generar esa versión pública. Sí, si no cuentan con un sistema, y pues obviamente no tienen una herramienta tecnológica que les apoye en la generación de las versiones públicas de manera automatizada, pues sí, se tendrían que hacer las versiones públicas de manera manual, que es como supongo que lo han venido publicando hasta ahora. De hecho, no se ha, bueno, se ha puesto una leyenda porque hablamos desde el pleno pasado que iba a haber una comunicación entre el Info y la Contraloría y bueno, se quedó en eso, en que se iban a tener comunicación entre ambas partes para formar este sistema, pero hasta la fecha pues creo todavía no ha pasado nada de eso. Ahí, perdón que interrumpa, la obligación, o sea, se tiene que cumplir, exista o no el sistema, porque sí es cierto que anteriormente se había señalado que se tenía que hacer tal vez una reunión de trabajo que no se ha celebrado, pero bueno, de todos modos, eso era una cuestión de apoyo. El servidor público, y no por cuestión de transparencia, sino por la cuestión de la ley de responsabilidades, etcétera, tiene la obligación de presentar sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales. En atención a ello, lo que facilita tener un sistema es que con el sistema ustedes ya pueden generar qué es lo que es público y qué es lo que está protegido. Y con eso nazca de origen la versión pública. Y nada más a través del comité de transparencia ustedes pues señalen lo que es y se apruebe. Como no tienen, como señala Manuel, el sistema, lo que sí tienen que hacer, vuelvo, es las declaraciones y para no generar una versión, un acta de comité por versión pública, pues ya saben por el mismo pleno de este instituto, que pues si se va a testar lo mismo en todas, usan una sola acta y ya con eso valida todas las demás. Y con eso generan ya ustedes sus respectivas versiones públicas. Pero sí es necesario que con eso ustedes la
pues las generen. Julio, levantaste la mano. Así es, buena tarde a todas y a todos. Pues sobre este mismo punto, tengo nada más la consulta que hacer para ver si en el caso del Congreso de la Ciudad lo estamos realizando adecuadamente. Nosotros desde el 2019, finales de 2019, se aprobó en el Comité de Transparencia un formato que justamente es una versión pública general. Y este formato, pues, es el que se ha estado replicando, toda vez que también, igual que la auditoría, adolecemos de un sistema, digamos, un sistema electrónico, una herramienta de esta naturaleza que vaya de manera física recabar los datos. Entonces, al final del formato que se estableció para estos efectos, se tiene una hoja que es una tamaño carta y con todos los datos en versión pública, que es el formato que se empleó, que se aprobó por el Comité de Transparencia y está firmado por la persona servidora pública. Podemos seguir con con este formato, así daremos cumplimiento, o habría que hacer alguna actualización al respecto con base en lo que señalan de la aprobación del Comité de Transparencia en las versiones públicas. No, Julio, están en lo correcto siempre y cuando, o sea, yo nada lo que recomiendo es siempre estar en constante actualización del formato con el objetivo de que esté apegado a lo que señala la norma, y en atención a eso, justamente es la misma recomendación hacia la auditoría, como lo está haciendo el Congreso, debido a que les tienen la ausencia de un sistema tecnológico que recabe eso. A través de la construcción de un formato, ustedes estandarizan y homologan la forma en cómo se va a presentar esa información, y con eso ya de origen se emana, vamos a decirlo, el documento público a través del cual se tiene que actualizar, publicitar las declaraciones. Pero sí, esa sería, o sea, por parte del Congreso, esa es la vía idónea a la ausencia de herramientas tecnológicas, y es lo mismo que por parte de la auditoría ustedes podrían hacer: generar el formato, aprobarlo a través del comité, instruirlo como una política, y derivado de esa política, a través de esa, así hacer sus declaraciones y publicitarlas. A mí me gustaría complementar, dado que tanto la auditoría como el Congreso han comentado en esta asesoría que no cuentan con un sistema de declaraciones, que nosotros asistimos a la presentación de un sistema que se desarrolló un sistema que se desarrolló para hacer declaraciones patrimoniales y de intereses en el seno del Sistema Nacional Anticorrupción, y que pueden encontrar en la Plataforma Digital Nacional. Y entre otras bondades que tiene este sistema, pues es que está abaratando costos, porque está pensado para, por ejemplo, gobiernos municipales que tienen muy pocos recursos económicos, y que entre pagar la nómina y generar un sistema de declaraciones, pues pagan la nómina, ¿no? Entonces, esto solamente tiene que hacer algunas adecuaciones, tienen que adoptarlo y pueden hacer uso, porque ya cuenta con todos los requisitos que señala la ley de responsabilidades, la Ley General de Responsabilidades para estas declaraciones. Entonces, bueno, mi recomendación es que en tanto no tengan un sistema, esta puede ser una opción para dar cumplimiento a esta obligación del servicio público. Muchas gracias. De hecho, les voy a dejar en el chat de esta reunión la página en donde pueden consultar la Plataforma Nacional Digital, específicamente esta sección de declaraciones. Muchas gracias, Aldo y Sonia. Y pues ya finalmente, nada más para redondear lo que comentaba Aldo, del acuerdo donde se hayan autorizado estos formatos que señalan del Comité de Transparencia, pues nada más habría que señalarlo en alguna parte, ya sea después del formato o en el campo nota, en el formato de la fracción 13, habría que señalar que el comité, mediante acuerdo número tal de tal fecha, autorizó el formato correspondiente a
a la presentación de las declaraciones patrimoniales. Ok. Bueno, también otro de los rubros importantes que se modificó en estos nuevos lineamientos fue que se adecuó la obligación por parte del Poder Judicial, bueno, de los tribunales, del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, la obligación de publicar las versiones públicas de todas las sentencias que emitan. Asimismo, para las alcaldías se estableció la obligación de publicar la información sobre los recursos que reciban las personas concejales de las alcaldías. Esto es por una reforma que tuvo la ley local de transparencia. La siguiente, por favor. Bueno, esto es lo que ya comentábamos, que todas las versiones públicas de documentos deben de ir acompañados del acuerdo del Comité de Transparencia. Y por otra parte, también se aumentó el número de documentos archivísticos que deben publicar los sujetos obligados, que anteriormente eran únicamente el catálogo de disposición documental y la guía simple de archivos, y ahora se agregaron otros documentos en razón de las reformas que sufrió la normativa tanto local como nacional en materia de archivos, y algunos de estos documentos archivísticos que se deben publicar ahora, pues es el cuadro general de clasificación archivística, los inventarios documentales, ya sean generales o de transferencias primarias, secundarias, etcétera, las guías de archivo documental y el índice de expedientes clasificados como reservados, entre otros. La que sigue, por favor. Bueno, en los lineamientos se puede observar que en comparación con los de 2019, pues estos lineamientos tienen dos anexos adicionales. El primero de ellos es creo que me estoy adelantando. En materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública, se hace el señalamiento de que se deben de publicar los contratos o convenios de adquisiciones que se encuentren vigentes. Es decir, que aun cuando su periodo de conservación ya haya pasado, si un acto jurídico de esta naturaleza se encuentra aún vigente, pues es necesario publicarlo. Y bueno, también se añadió la obligación por parte de la autoridad en materia laboral de publicar la información sobre las organizaciones sindicales que reciben recursos públicos y que se encuentren vigentes. La siguiente, por favor. Ahora sí, los anexos adicionales de los lineamientos, el primero de ellos se refiere a la metodología de evaluación. Esto es el documento técnico que establece los criterios. Sí, Julio. Adelante. Y perdón la interrupción, antes de avanzar un poco más en estas nuevas obligaciones en materia de archivos, sí tengo una duda porque, bueno, pues finalmente la ley vigente de archivos que se publica el 18 de noviembre del 2020, en sus artículos transitorios sí da una serie de plazos y de disposiciones nuevas que pues tendrían que darse para generar estos documentos que se están refiriendo. Por ejemplo, el artículo 4 transitorio señala que el Consejo de Archivos de la Ciudad de México, en colaboración con el Archivo General y el Consejo Técnico, emitirá los lineamientos, mecanismos y criterios para la conservación y resguardo de los documentos. Esto, pues también estos mecanismos y criterios, entiendo yo, todavía no se tienen, y también por lo que hace a que serán 6 meses para hacer cierta armonización normativa. Entonces, creo que pudiéramos estar todavía en condiciones de hacer, pues, en estos tiempos la armonización de los documentos que se están requiriendo y poderlo considerar para la siguiente actualización, o no sé si esté en lo incorrecto.
Me parece que sí estás en lo correcto, que sí todavía estamos dentro del plazo para la publicación de la, o sea, de que no es necesario ya tener todos los documentos archivísticos, sino que estamos en el plazo de adecuación de la normativa interna, digo, de la normativa a nivel local, y por lo tanto, bueno, pues sí, digamos que para el primer trimestre del ejercicio 2021, pues se tiene que publicar, en caso de no contar con todos los documentos, pues una nota señalando que los mismos están en proceso y que se publicarán pues en una determinada fecha, ¿no? Segundo trimestre, dependiendo de lo que diga la norma y de lo que le señalen los lineamientos a los que estabas aludiendo. Porque sí, entendemos que es una materia muy nueva y que es una materia bastante técnica, y que sí requiere pues bastante estudio y trabajo para la publicación. Pero bueno, pues en ese sentido, siempre y cuando se esté fundando y motivando adecuadamente, se puede publicar una leyenda en la que se señale que aún no que en el periodo correspondiente al primer trimestre del ejercicio no se cuenta con determinado documento de los señalados. Y yo Gracias. nada más quisiera recordar que estos lineamientos están establecidos para la carga de información a partir del primer trimestre de este año y van a ser los que nosotros utilicemos para la valoración, la verificación el año que entra. Entonces, en tanto llega la evaluación, ahora lo importante es hacer una adecuada carga y en este caso, pues con las notas aclaratorias correspondientes según el caso. Ok. ¿Algo más? Ok. Bueno, como estábamos comentando, la metodología de evaluación es el documento técnico que establece los criterios y las valoraciones que se utilizan en la evaluación de la publicación de las obligaciones de transparencia a cargo de los sujetos obligados, ya sean obligaciones comunes, específicas, disposiciones generales, etcétera. Entonces, bueno, este documento sirve para dar certeza tanto a los sujetos obligados como a los propios personas evaluadoras de cuáles son los criterios que se utilizan cuantitativamente hablando para la evaluación de las obligaciones de transparencia. Bueno, el otro anexo nuevo de estos lineamientos es el que se refiere a la información del artículo 80 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y de este hablaremos un poquito más adelante. La siguiente, por favor. Bueno, se modificaron 22 formatos con respecto a los lineamientos de 2019 y se incluyeron 3 nuevos formatos. El primero de estos formatos es el relativo a las tablas de aplicabilidad, referente al último párrafo del artículo 121. Es decir, el que señala que los sujetos obligados informarán al instituto de las obligaciones de transparencia de cada una de las fracciones de este artículo que les son aplicables a cada uno, además de las obligaciones de transparencia específicas de cada uno de ustedes. En este sentido, bueno, pues los dos, tanto el Congreso como la Auditoría Superior de la Ciudad de México, pues cuentan con un dictamen relativamente reciente de tablas de aplicabilidad, que es en el que se tendrán que basar para el llenado de este formato. Bueno, el siguiente nuevo formato, pues es el que ya habíamos comentado, de la información
sobre los recursos que reciben las personas concejales de las alcaldías. Y finalmente, el relativo al artículo 80 de la Ley de Transparencia, que se refiere al índice de información de interés público. Este formato, la publicación del mismo únicamente está a cargo de nosotros como organismo garante, para lo cual oportunamente solicitaremos a todos los sujetos obligados de la Ciudad de México que nos informen cuál es la información de interés público con la que cuentan, para a partir de ello realizar un dictamen y con base en ese dictamen, pues publicar los índices de información de interés público que se volverán obligaciones, más bien que se volverán obligatorios como obligación de transparencia para los sujetos obligados. La que sigue, por favor. Bueno, aquí en la presentación les estamos señalando cuáles son los artículos que sufrieron alguna reforma en estos lineamientos, y en la diapositiva siguiente señalamos específicamente por fracción, por artículo y fracción, cuáles son los formatos que tuvieron alguna modificación. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Yo, Manuel. Sí. ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Adelante. Oye, Manuel, bueno, tenía varias preguntas, pero hay algunas que creo que ya durante el desarrollo de la sesión creo que ya van a estar aclarándose, ¿no? Pero tengo una en particular. Hay una que viene en el acuerdo que aprobaron, en donde dice que en el numeral segundo, dice que se actualizará a partir de enero de 2021 con los lineamientos del 2021, ¿no? O sea, la información a partir de enero del 2021 con los lineamientos estos, ¿no? Que estamos discutiendo, aclarando ahorita. Pero en el numeral tercero dice que la información hasta marzo de 2021 se actualizará con los lineamientos del 2020. Eso es lo que no me queda claro todavía. No sé si tengas esa... Ese es en el acuerdo que aprobaron. Sí. Numeral tercero y segundo, y en esa parte. Ok. No encuentro ahorita el acuerdo. Pero si quieres, continuamos con... Si tienes alguna otra duda, la vemos en lo que lo localizo. No, más bien me quiero esperar a cómo va el desarrollo, y algunas que ya tengo en IA ya las estás aclarando ahorita con esto, con el desarrollo de la presentación. Mejor me espero al término y a ver si hay algo que pueda. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Parece que no. El punto que se refiere es para la vigencia de la información que se tiene que publicar y que nosotros estábamos evaluando. ¿Es cierto? Sí, sí, lo que pasa es que el numeral tercero dice que la información hasta marzo de 2021 se podrá actualizar con los lineamientos aprobados el 24 de marzo de 2020. Dice hasta marzo de 2021. Estamos hablando del primer trimestre de 2021. Pero ya como que en el segundo numeral, o en el numeral segundo, como que se contradice,
porque menciona que se actualizará a partir de enero de 2021 con los nuevos lineamientos. Sí, en realidad, Esa parte no me queda clara todavía. sí, en realidad, bueno, la intención del Pleno al dar el plazo de actualización hasta el 31 de mayo para el primer trimestre de 2021 es que la información del primer trimestre de 2021 se actualice conforme a estos lineamientos. Los anteriores, los No, 2020. los nuevos, los de 2021. Ajá. Pero Por entonces, eso, entonces los, el numeral tercero que menciona que hasta marzo de 2021 se podrá actualizar con los 2020, esa parte es la que no me queda claro. Pero entiendo que se refiere al ejercicio del año anterior. Pues, esa es la parte que quiero que me puedan aclarar, ¿no? Porque yo le entiendo que esa dice hasta marzo 2021 se podrá actualizar con los lineamientos 2020. bueno, o sea, en realidad la intención del Pleno es que la información a partir del ejercicio 2021 se publique conforme a los nuevos lineamientos. Uh-huh. Y si tú revisas la Plataforma Nacional de Transparencia, te vas a encontrar con que los formatos ya están actualizados conforme a estos lineamientos. Entonces, la información de 2021 se debe actualizar conforme a los nuevos lineamientos. La información del 2020 hacia atrás se publicará conforme a los lineamientos de 2019. Ok, bueno, a mí me queda claro que sí, entonces todo lo que es 2021 ya va a ser con los nuevos lineamientos. Entonces. Así es. Okay. Sí, Julio Fonseca levantó la mano. Sí, nuevamente, pues es en el mismo sentido que se comenta, o sea, si bien es cierto que ese es el espíritu, la intención del Pleno, como lo refieres, pues finalmente también se tendría que hacer una modificación a estos resolutivos para efectos de no generar esta confusión, porque la lectura sin duda es que a marzo estamos hablando del primer trimestre y entonces sí se tendría como que las condiciones para actualizar con los lineamientos anteriores, yendo a la literalidad de la interpretación de esta normativa que el propio plan también aprobó. O sea, es que no hay una certeza jurídica en la que ustedes ahorita me están diciendo que es la intención y demás, pero si no armonizó esta normatividad, pues entonces no tendría fundamento que se estuviera exigiendo el nuevo aplicación de criterios a marzo. Sí, de acuerdo, lo vamos a revisar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hasta aquí? Bueno, la lámina siguiente, por favor. Bueno, aquí les estamos incluyendo la dirección electrónica del micrositio de evaluación, donde, como ustedes bien saben, pueden encontrar toda la información de las evaluaciones realizadas por el instituto. Y les estamos, bueno, también información sobre los comités de transparencia y sobre el padrón actualizado de sujetos obligados. Asimismo, les estamos incluyendo la liga directa a los lineamientos técnicos de evaluación, donde pueden encontrar todas las versiones de los lineamientos de evaluación desde 2016 hasta los actuales 2021, incluyendo los lineamientos generales del Sistema Nacional de Transparencia. Sobre estos lineamientos, pues hay dos versiones. La primera es con control de cambios para facilitar la localización de las modificaciones a los mismos, y la otra es la versión integral con los cambios ya integrados.
La siguiente, por favor. Y bueno, aquí les estamos compartiendo nuestra información de contacto para cualquier duda que tengan relacionada con los temas que están a cargo de esta subdirección. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta hasta aquí? Si no, pues sería todo por mi parte. Les agradezco mucho su asistencia y atención. Gracias, Manuel. Haciendo una recapitulación entonces, esta serie de ajustes que acabamos de presentarles ya están con los nuevos formatos en los casos en los que fueron modificados en la Plataforma Nacional de Transparencia. Ahí seleccionan el año y les aparecen los formatos vigentes. Segundo punto, tienen, porque así lo determinó el Pleno, hasta el 31 de mayo, en lugar de haber sido como el plazo regular para la carga del primer trimestre, hasta el 31 de mayo, hasta el 31 de este mes. Para cualquier duda que se presente o por cuestión técnica o conceptual, pues por favor acérquense a nosotros. Estamos dejándoles aquí nuestros teléfonos de contacto o correos electrónicos y dependiendo de la naturaleza del requerimiento, pues nosotros vemos si gestionamos esto vía telefónica, por correo, o armamos una sesión, una asesoría especializada para revisar su caso en concreto. Y bueno, si no hubiera más... Tengo otra duda. Sí. No sé si Manuel o tú, Sonia, me lo pueden contestar. En el caso del formato de las tablas de aplicabilidad que mencionaban, uno de los nuevos, ese formato, ¿cómo se va a publicar o dónde se va a publicar o dónde se encuentra ese formato? ¿En qué fracción? El formato se denomina 00 y así se encuentra en la plataforma nacional como formato 121.00. Ok. De hecho, en los lineamientos está el nombre completo con guiones bajos y demás del formato. Ok, muchas gracias. Bueno, pues de todas formas siempre está la posibilidad de recordar algo en el camino y les reitero nuestra disposición a atenderlos por estas vías de contacto. Les vamos a hacer llegar al término de esta sesión esta presentación y también la liga a un cuestionario que es una encuesta para saber si estas asesorías les resultan de utilidad y que también tiene un espacio para que nos hagan favor de dejarnos alguna recomendación para mejorarlas. Siguiendo con el programa, les voy a ceder la palabra ahora a nuestro compañero Enrique López, el licenciado Enrique López, que colabora como parte del equipo de Estado Abierto en la ponencia de la comisionada María del Carmen Nava, quien les va a hacer algunos comentarios. Tienes el micrófono apagado, Sonia. Listo. De darles algunos consejos de cómo mejorar la atención a las solicitudes y, en todo caso, a sus recursos o denuncias. Por favor, Enrique, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Me presento, soy Mario Enrique López, proyectista de la ponencia de la Comisión de María del Carmen Nava. Y mi participación se basa más que nada en dar consejos un poco de los temas que hemos visto que recurren más en sus sujetos obligados y al final tratar como de dar unos números, una numeralia de los recursos de revisión que se han recibido en general al Pleno desde 2019, 2020 y 2021. Bueno, para empezar como una generalidad, los consejos y las áreas de oportunidad que se les establecen a todos los sujetos obligados para la atención de solicitudes de información o en dado caso llegar a los recursos de revisión.
como primer consejo tendríamos que leer cuidadosamente la solicitud, porque en ocasiones es claro que a veces las personas no son un poco o no son tan claras al momento de solicitar la información. Pero sí es importante que nos detengamos un poco a leer la solicitud y de tal forma empezar a desglosarla para que si en algún momento determinamos que es competente el sujeto obligado, remita a todas las unidades administrativas que puedan dar esa información. O en dado caso de determinar que es una incompetencia, se responda al tercer día la misma y en dado caso generar una remisión, no tanto una orientación, como ya tenemos como un precedente de que el Pleno está solicitando que no solamente se hagan la orientación, sino que la remisión. La orientación sería si en algún momento somos incompetentes, si es una autoridad o un ente federal, ahí sí se tendría que hacer una orientación. Pero como somos, si estamos en sujetos obligados locales, sí se tendría que hacer la remisión de la solicitud de la información. Otro punto que tendríamos como de consejo es que si es una información que es clasificada, se tendría que acompañar del acta del comité y del mismo acuerdo de dicha clasificación. Otro punto que podríamos fortalecer en algún momento si llegamos a un recurso de revisión es que si la información es incompleta, podrían ustedes como sujetos obligados dar un alcance a la misma y sobreseer el recurso de revisión. Creo que eso nos beneficiaría a todos y más a las personas que están solicitando la información y de cierta manera no la obtienen completa, sobreseeríamos el recurso de revisión. Como un punto que nosotros hemos visualizado dentro de la ponencia es que al Poder Legislativo la información que solicitan es más sobre el personal que labora con los diputados, ya sea en casas de enlace, ya sea en las oficinas de comisiones, ya sea en las oficinas directamente de los diputados. Es como que la información más puntual que hemos observado de los recursos de revisión que nos llegan a la ponencia y a las distintas ponencias y los recursos que resuelve el Pleno. Como datos de contacto para cualquier situación de duda o aclaraciones sobre recursos de revisión, sobre solicitudes de información, estarían los números de contacto. Ahorita en un momento más se los pongo en el chat, pero se los digo de una vez. Es el teléfono 55 56 36 21 20 con las extensiones 164 y 127. Y el correo de la ponencia, que es ponencia.nava@infocdmx.org.mx. Y otra cosa que sí me gustaría darles a conocer es que esta ponencia ha observado un cambio muy significativo en los recursos de revisión que tenemos de 2019, 2020 y 2021. También surge este tema de la pandemia, que en 2020 se redujo muchísimo el tema de recursos de revisión y en 2021 redujo muchísimo más. Para darles una idea, en el 2019 se ingresaron al Instituto 58 recursos de revisión que fueron resueltos por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. En el 2020 fueron 58, ahí se mantuvo. Y en el 2021, hasta la sesión de hoy, 12 de mayo, solamente tenemos 3 recursos de revisión. Entonces, ahí sí es algo que podríamos observar que es favorable, porque no están entrando tantos recursos de revisión, pero sí es importante que con estos tips demos una mejor atención a las solicitudes y dando una mejor atención a las solicitudes, va a ir bajando este número de recursos de revisión. Por mi parte sería todo y si tienen alguna duda o alguna pregunta, adelante. Bueno. Sí, Sonia, te escuchamos. Ya, es que yo no escuchaba nada. Bueno, ¿hay alguna pregunta o quieren intervenir en algún otro tema? Sino para agradecerle muchísimo a Enrique
su participación esta tarde. Agradecerles si nos reiteran los teléfonos de contacto y el correo de la ponencia. Sí, claro, en un momento más, bueno, se lo reitero, no hay ningún problema, 55 56 36 21 20, extensiones 164 y 127. Y el correo es ponencia.nava@infocdmx.org.mx. De todas maneras, se los voy a dejar en el chat. Muchas gracias, Enrique, y buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Pues ahora continuando con el tercer y último tema que tenemos previsto abordar en esta sesión, le cedería el uso de la palabra al equipo de la Subdirección de Estado Abierto y Estudios, que nos va a comentar con respecto al tema de transparencia proactiva, a partir de unos hallazgos muy interesantes que surgieron del monitoreo que se ha estado realizando por parte del instituto desde el año pasado. ¿Quién va a iniciar, perdón? Yo empiezo, Sonia, muchas gracias. Con ustedes entonces Daniel Saavedra, jefe de la unidad departamental de Gobierno Abierto. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Bueno, como les comentaba, Sonia, vamos a presentar la última parte de esa asesoría técnica, donde vamos a platicar un poco del monitoreo de transparencia proactiva. Este es un ejercicio que surgió a raíz de la disponibilidad de información que surge, de la falta de información que existía en su momento, a raíz de que inicia la contingencia sanitaria por COVID-19. Y entonces nos dimos a la tarea de crear una metodología e implementarla para revisar los portales de todos los sujetos obligados de la Ciudad de México y encontrar qué información estaba, intentar clasificarla, intentar buscar algunos elementos de importancia, ya fuera que encontramos que fuera información a nivel de comunicación social, lo que denominamos como información de interés, o que encontráramos elementos de transparencia proactiva. Esto es que sea información sobre un tema en específico y esté destinada a un grupo, pero además es información que no es parte de las obligaciones de transparencia, sino es información que en un acto voluntario se pone a disposición de las personas. Y dentro de transparencia proactiva también buscamos como otras dos características muy importantes que son transparencia, perdón, no se alcanza a ver. Perdón. Otras dos características muy importantes que, como les decía, es lo que es transparencia focalizada. Esta es información con contenidos específicos para una población determinada, o también información que ahí está, que esté traducida a lenguas indígenas o que cuente con condiciones de accesibilidad para personas con alguna discapacidad, ya sean contenidos en video, contenidos con lengua de señas o generados en PDF para que los lectores de pantalla lo puedan leer. Y la última característica que nosotros buscamos es lo que se denomina apertura institucional. La apertura institucional promueve la colaboración entre sociedad y, en este caso, las personas servidoras públicas, y debe tener estos 5 elementos que son transparencia y rendición de cuentas, participación y co-creación, integridad y prevención de conflicto de interés, lenguaje sencillo, formatos abiertos y accesibles y memoria de archivo. Como nos hemos dado cuenta que no es difícil presentar los 5 elementos al mismo tiempo, hemos estado buscando la información que busque entablar un diálogo, una participación, pero que tenga al menos uno de estos 5 elementos. Y a eso denominamos transparencia proactiva con elementos de apertura institucional. Entonces, a partir de estos conceptos, creamos esta metodología que comentaba al principio, por medio de la cual revisamos los portales y empezamos a clasificar la información, buscar las acciones que permiten contribuir a difundir la información que se acerca a las personas, buscar las buenas prácticas y
también identificar las áreas de oportunidad para que la información cada vez sea de mayor utilidad para las personas. Entonces, como menciono, revisamos la información. De entre las cosas que tratamos de categorizarlo están contrataciones, trámites y servicios, medidas de cuidado que hemos dividido en prevención, diagnóstico, atención y medidas de recuperación, información estadística, presupuesto, solicitudes de información, por ejemplo. También buscamos a quién va dirigida la información. A veces es a población en general, a veces son información muy específica a ciertos grupos de población. Hemos encontrado entradas que van dirigidas, por ejemplo, a mujeres o van dirigidas a personas adultas mayores o como les decía, cosa en general que todas las personas se pueden beneficiar de ella. Y entonces buscamos 3 dimensiones. Una son las características de esta información, los objetivos que persigue esta publicación, como disminuir asimetrías de información, mejorar el acceso a trámites y servicios, que esto es algo que la gente busca mucho, optimizar la toma de decisiones por parte de autoridades y ciudadanos y promover la rendición de cuentas. Y la tercera dimensión que buscamos se denominan los principios, que la información sea veraz, oportuna, sea comprensible, sea accesible, se pueda verificar, sea la última versión de la información que esté actualizada y que sea confiable y congruente con lo que se ha estado publicando antes. Y entonces ya todos los hallazgos, procesamos los resultados de los hallazgos, le damos a cada sujeto obligado una categoría. Si la información está a nivel de comunicación social, la denominamos información de interés, pero si cuenta con los elementos que mencioné anteriormente, los objetivos, características y principios, se van denominando entre la categoría de transparencia proactiva y ya sea según la presencia de estos objetivos, características, principios, se colocará en niveles básicos, intermedios o avanzados. Si encontramos algún elemento de transparencia focalizada, como lo mencioné al principio, se le da esta clasificación. Lo mismo si cuenta con algún elemento de apertura institucional, entonces tendrá esta otra calificación. Bueno, les voy a presentar 2 productos que hemos desarrollado a partir de que se interconectan con todo lo que sale de estos ejercicios del monitoreo. Uno es el protocolo de apertura y transparencia ante el riesgo, prevención, reacción y recuperación. Este protocolo se les hizo llegar la semana pasada por medio de un exhorto a todos los sujetos obligados de la Ciudad de México. Y este protocolo contiene medidas con el objetivo de no interrumpir el flujo de información ante una emergencia y contiene una serie de recomendaciones que se pueden activar antes de una emergencia, de un riesgo, durante y justo después de que sucede esto, y medidas para tener una recuperación mucho más exitosa después de una emergencia. Y la otra producto, bueno, es una caja de herramientas de apertura en COVID-19 y esta caja derivó de 2 cosas. Por un lado, de estos monitoreos de transparencia proactiva y por otro lado, el decálogo de apertura y anticorrupción en COVID-19. Entonces, en esta caja contiene muchos tips y consejos para, por ejemplo, buscar concentrar en un solo punto digital la información. Puede ser micrositios o secciones específicas entre los portales, porque encontramos en un principio que mucha información estaba como regada por el portal y es más fácil buscarla cuando está todo junto. También impulsar que tenga un lenguaje sencillo e incluyente para que sea mucho más fácil para las personas tener un beneficio a partir de esa información, responder a las solicitudes de información, pero además juntar todas las respuestas más comunes y ponerlas proactivamente en el portal, y esto va a ayudar incluso a que
sean menos solicitudes de información las que reciban, porque ya va a estar la información de manera proactiva publicada. Difundir información sobre COVID-19, utilizar medios alternativos a los digitales, y eso se relaciona mucho con el protocolo, porque ante una emergencia, ante un riesgo, también se pueden romper los instrumentos digitales, no hay luz o no hay conexión a internet. Entonces, usando instrumentos alternativos, podemos continuar con este flujo de información, y además es muy importante para también la inclusión. Sabemos que hay mucha gente que no tiene internet o no sabe usarlo. Entonces, pues la importancia de los medios alternativos. Van a encontrar esta caja de herramientas para que la revisen junto con el protocolo en la presentación que estoy usando, que les vamos a compartir. Y ahora doy el uso de la voz a mi compañero David Martínez, que va a continuar con esta exposición. Gracias, Daniel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto poder platicar con ustedes en esta asesoría. Como ya refería Daniel, hemos elaborado una serie de ejercicios y de iniciativas con las cuales buscamos tener una serie de indicadores sobre el trabajo que ustedes realizan, principalmente en materia de transparencia proactiva. Nuestro interés es localizar toda aquella información adicional, más allá de las obligaciones de transparencia, que tanto el Congreso como la Auditoría Superior difunden en beneficio de la ciudadanía. Y lo que hemos encontrado allí ha sido pues, muy bueno, la verdad, en términos generales. Hay otros elementos que también mencionaremos posteriormente, sobre lo cual se dan algunas sugerencias de mejora, como en todo. Pero en términos generales hemos visto que se ha avanzado mucho en materia de transparencia y de transparencia proactiva. Sobre estos temas hemos preparado una que voy a compartir con ustedes referente a... Okay. ¿Se puede ver? ¿Me ayudan, por favor? A mencionar si pueden ver la presentación en este momento. Sí se ve. Perfecto, muchas gracias. En el caso del Poder Legislativo, como mencionaba, hemos encontrado una serie de, principalmente, instrumentos alternativos de información con los cuales se han difundido una serie de contenidos que son del interés de las personas. En el caso del Congreso, específicamente en la página de YouTube, es que hemos visto estos, en esta parte. Hay un video muy interesante sobre la mesa de trabajo Quédate en Casa, en el cual legisladores hablan y debaten sobre estos protocolos de atención. Este video tiene la característica de que se encuentra en la página de YouTube, pero no se encuentra en el portal institucional del Congreso. Sin embargo, pues bueno, consideramos que es una información importante y pues nos gustaría que este tipo de información se pudiera socializar en mayor medida con las personas, que a final de cuentas son a quienes va dirigido todos los contenidos que nosotros presentamos. En el caso de la Auditoría Superior, hemos encontrado este espacio que se denomina Quédate en Casa, medidas de prevención ante el COVID-19, donde se coloca precisamente como en la parte más visible, es precisamente estas medidas de prevención, las más conocidas, las que ya todos se nos han comentado desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, pues bueno, también sería deseable que pudiéramos avanzar hacia la parte también de recuperación, puesto que ya nos encontramos también en esta parte en la cual pues ya estamos ahora en un semáforo amarillo, en el cual ya se ha avanzado hacia la parte de la vacunación en las personas adultas mayores, en los mayores de 50, y pues bueno, dentro de poco vamos a empezar a regresar a una nueva normalidad, como lo mencionan las autoridades. Este espacio de la auditoría cuenta también con una parte de datos abiertos que nos lleva precisamente hacia el link de datos abiertos de la Ciudad de México. Y tiene también algo que me gustaría destacar, un apartado en el cual hablan sobre contrataciones públicas en estado de emergencia. Es un apartado
en el cual se habla sobre esos elementos mínimos que los gobiernos deben considerar para informar a la ciudadanía en materia de contrataciones. Esto es muy importante debido a que en una época de emergencia como la que estamos viviendo, la ciudadanía, las personas, están muy interesadas en conocer cómo se gastan los recursos públicos, cómo se ejercen, principalmente en el momento en el que ya hubo alguna serie de reasignaciones. Y entonces esta información me parece que es muy bueno que la auditoría la comparta con la ciudadanía. Tienen también un apartado sobre mitos y realidades y un apartado sobre información accesible. Esto es de algunos de los hallazgos que nosotros hemos detectado en los monitoreos que ya hacía mencionó su compañero Daniel, en los monitoreos de transparencia principalmente. Ahora, hay una parte en la cual vamos a hablar sobre las áreas de oportunidad, la cual vamos ahora a abundar. Como todo, pues siempre existen áreas de mejora. En términos generales, creo que todavía se puede avanzar mucho en la parte de difundir información con un lenguaje sencillo e incluyente, a fin de que la información pueda llegar a distintos sectores de la población. Esto es debido a que, pues, como ustedes saben, el lenguaje del Congreso es un lenguaje muy técnico, un lenguaje en su mayoría que va dirigido hacia ciertos sectores de la población. Sin embargo, es importante que esta información pueda ser accesible para todas las personas, debido a que a final de cuentas el Congreso trabaja para todas las personas. Y todas las decisiones que toma el Congreso nos afectan a todas las personas. Entonces, sería importante que se considerara también a las personas adultas mayores, que se considerara a las personas con discapacidad o con aquellas personas que tienen dificultades para leer, por ejemplo. Estamos también, otra de las recomendaciones es que en general que la información pueda tener 3 características: que sea relevante o beneficiosa, y que la información permita a las personas comprender las actividades, en este caso del Congreso. Esta parte es muy importante debido a que pues, la mayoría de las personas saben lo que es el Congreso, saben que tienen a sus diputados locales, pero muy pocas personas saben exactamente cuál es el trabajo y la función de nuestros legisladores, principalmente en esta época de pandemia. Y el trabajo que realizan los legisladores ha sido muy importante, ha sido relevante, ha sido una de las áreas esenciales que nunca se detuvo, y que sería deseable que esta información se pudiera dar a conocer. Y finalmente, que fomente una cultura de la transparencia. Ahora, como mencionábamos hace un momento, existe este video acerca de mesas de trabajo. Sin embargo, este video se encuentra dentro de la página del Congreso, y si ustedes se han dado una vuelta, seguramente lo han hecho, por la página, van a encontrar que es muchísima información y muchísimos videos que están allí. De pronto, si una persona desea buscar algo específico sobre COVID, le va a costar muchísimo trabajo. Lo mismo sucede con la página del Congreso, que es una página que contiene muchísima información y que por lo tanto a veces es un poco difícil poder acceder a determinados contenidos que uno desea. Necesita estar uno picando en demasiados sitios para poder encontrar esa información que es deseable. En el caso del Congreso, tienen también su apartado en el apartado de transparencia, tienen un apartado de transparencia proactiva, lo cual es muy bueno porque este tipo de espacios permite concentrar información que pueda ser afín a determinados temas. Por ejemplo, en esta página, y eso es una sugerencia, por ejemplo, se podría colocar toda la información relativa con lo que mencionábamos: medidas de cuidado, acerca de COVID-19, todos los videos relacionados con COVID, el trabajo que ha realizado el Congreso, los decretos que ha tomado en materia de COVID, las medidas de higiene y de protección sanitaria, etcétera. O sea, todo lo que ustedes ya saben que es el trabajo cotidiano del Congreso en esta materia, puede venir perfectamente en este apartado, y pues bueno, no ocuparía otro espacio que está destinado a otros intereses de los legisladores. Finalmente, me gustaría pues abundar un poco sobre el tema de la caja de herramientas, porque esto
Este ejercicio ha sido muy bueno para concentrar precisamente toda esta información, y la caja de herramientas tiene una serie de recomendaciones, principalmente en lo que tiene que ver con elaborar los micrositios, que ya mencionábamos que son herramientas muy importantes para concentrar información en un solo sitio. Colocar la parte de medidas de cuidado, que mencionábamos que es parte de lo que le interesa a la ciudadanía y que realmente es lo que busca en determinado momento cuando hay alguna emergencia. En el tema de contrataciones, por ejemplo, también es muy importante en la medida en la que, pues evidentemente es uno de los temas que más interesa a las personas, saber cómo se están ejerciendo los recursos. Y también está el tema de las solicitudes de información. En las solicitudes de información, la importancia de ello radica justamente, pues, bueno, en que son las inquietudes ciudadanas. Cuando un sujeto obligado, en este caso el Congreso o la Auditoría Superior, concentra en la información de las solicitudes de información, permite también tener un conocimiento del pulso ciudadano. Es decir, qué es lo que más le interesa a las personas que preguntan. Hace rato nuestro compañero Enrique también mencionaba que, por ejemplo, el conocer el nombre de los colaboradores, de los asesores, de las personas que laboran en el Congreso, es una parte importante para las personas. Entonces, uno podría adelantarse un poco a esta información, colocar un apartado sobre preguntas frecuentes, colocar el nombre de lo que están solicitando las personas. Y esto se puede hacer de forma accesible, se puede hacer también ayudando, no solamente colocando imágenes de PDFs, sino que también se puede colocar en datos abiertos. La importancia de los datos abiertos es que son accesibles, de carácter público, y de que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por las personas. Y con eso se puede ahorrar muchísimo tiempo en cuanto a búsqueda de información principalmente. Entonces, es importante destacar este tema de las solicitudes de información. Finalmente, me gustaría comentar que en esta presentación se les va a repartir a todos a sus correos electrónicos. Simplemente mencionar que al final de esta presentación incluye los datos de contacto, y estamos pues en la mejor disposición de atender cualquier inquietud, cualquier duda, pero sobre todo de trabajar de la mano con ustedes si tienen también alguna propuesta para que se pueda implementar dentro del portal institucional, alguna propuesta de alguna iniciativa para favorecer la información en algún sector de la población, pues adelante, nosotros estamos en la mejor disposición para apoyar y colaborar con con cualquiera de estos proyectos. Aquí dejaría mi participación y cedo entonces el micrófono a nuestra subdirectora de Estado Abierto y Estudios, Soledad Rodrigo. Muchas gracias por su atención. Gracias, David. Bueno, pues espero que lo que les compartieron tanto Daniel como David, puedan implementar algunas de estas recomendaciones y áreas de oportunidad. Y al respecto, pues voy a cerrar con el tema de por qué vinculamos los instrumentos, tanto el monitoreo de transparencia proactiva, con el decálogo y el protocolo de apertura y transparencia. El tema es que estos tres instrumentos se encuentran estrechamente vinculados, ya que implica el desarrollo de actividades en beneficio de las personas para que ellas se puedan mantener informadas durante estas y otras situaciones de riesgos que se puedan presentar. En la presentación, que se les hará llegar, contarán al final, como también decía David, con el acceso a estos documentos, por ejemplo, el decálogo, el protocolo, incluso la caja de herramientas, para que ustedes lo puedan consultar y compartir incluso con quienes los consideren hacia el interior, bueno, pues de sus instancias, o sea, sus instituciones. Y desde el equipo de Estado Abierto, recuerden que estamos en la mejor disposición de poder atender cualquier duda o comentario que puedan tener al respecto. Si ustedes tienen la posibilidad a lo mejor de atender alguna de las recomendaciones en materia de transparencia proactiva, que derive ya, que se encuentre, por ejemplo, en la caja de herramientas, o que incluso vean alguna acción que pueden implementar, que esté establecida en el decálogo y necesitan alguna orientación, están nuestros datos de contacto a disposición de ustedes
para que los podamos atender sin ningún inconveniente. Estas son buenas prácticas que puedan ustedes implementar en beneficio de las personas, ¿no? La información hoy en día y siempre es un insumo relevante para poder tomar decisiones, para incluso atender necesidades que puedan llegar a tener desde cualquier tema. Y también aquí de alguna forma, me voy a permitir, Sonia, comentar, con relación a los lineamientos de los comités de transparencia. Ustedes tienen un apartado que habla sobre el micrositio del comité. Entonces, todas estas recomendaciones que en materia de transparencia proactiva realizamos, el día de hoy a través de esta asesoría técnica especializada y que van a profundizar a través de los documentos de las presentaciones que se les hagan llegar, pueden adoptarlas e implementarlas en la elaboración de este micrositio del comité. Ahí van a ser de gran utilidad, es importante siempre publicar la información también en formatos abiertos, incluso algo muy, muy importante que impide el acceso a la información, a un documento determinado, es para personas con discapacidad, que tienen una incapacidad, por ejemplo, visual. Cuando ustedes escanean un documento en formato de JPG, que lo suben como imagen, esto, por ejemplo, dificulta que las personas que tienen una discapacidad visual puedan leer ese documento a través de los auxiliares en los que se apoyan para poder leer la información. Este tipo de datos, de informaciones que le estamos transmitiendo, ayudan a que más personas puedan consultar la información que ustedes dan a conocer, o la que tienen la posibilidad de dar a conocer incluso, ¿no? Pues ahí reconocemos mucho los esfuerzos que hacen cada uno de ustedes en el ámbito de sus competencias y sus atribuciones, y pues esperemos que pues puedan adoptar algunas de estas acciones y recomendaciones que le hemos transmitido el día de hoy a través de mis compañeros. Y bueno, pues de mi parte eso es todo, y muchas gracias. Muchas gracias a Soledad Rodrigo. Y yo le pediría, agradezco también la participación de todo el equipo de Estado Abierto, de la dirección y de la ponencia. Si no tuvieran ningún otro comentario que hacernos, entonces procedería a dar por concluida esta sesión, reiterándoles que nos hagan favor de dejar sus datos para poderles hacerles llegar las presentaciones que proyectamos el día de hoy, y en donde lo más valioso es que trae, digamos, el directorio que identifica a las personas que participamos en este equipo de Estado Abierto que coordina la comisionada María del Carmen Nava, y que todos tenemos el espíritu de acompañar a los sujetos obligados en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y en hacer que la información que ustedes generan o poseen sea de fácil acceso para todas y todos de acuerdo a los distintos dispositivos. Creo que en términos de los esfuerzos que en particular el Congreso ha realizado para hacer llegar a la población, a grupos de población más variado, más diverso, por ejemplo, con las actividades que realizamos en el marco del Parlamento Abierto, fueron muy, pues tienen un material ya de base que les pueda servir para actividades sucesivas en los módulos de atención. Y ustedes ya tienen también aprendizajes que pueden recuperar de ahí, independientemente de cuál sea la conformación del Congreso a partir de la próxima elección, ¿no? Ya tienen ganado un conocimiento colectivo en torno a la apertura que pueden capitalizar a favor de que el Congreso sea una institución más transparente y abierta a la participación de todas y todos. Entonces, sin más, entonces agradezco nuevamente la atención, que se hubieran conectado, su interés, y daría por concluir entonces esta sesión, agradeciéndole también al personal de comunicación social que hizo posible que esta sesión se realizara, y a nuestros colegas de la Secretaría Ejecutiva que nos acompañaron. Buenas tardes a todas y todos. Que les vaya muy bien.